Este año estaremos hablando de la cruz, el discípulo. La cruz y el discípulo. Y hablando de la cruz, el mes pasado, que ya se nos fue, estuvimos hablando de cómo la cruz está marcada en toda la Biblia y cómo ella marca nuestra vida. Este mes hablábamos de la cruz, redención y salvación. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Primera epístola del apóstol San Pedro, 2, 20 al 25. Ahí te toca ir casi al final de tu Biblia. Allá está Pedro, no lo vas a buscar junto a Génesis o a los Salmos, por ahí no está. Allá al final de tu Biblia. Y yo quiero invitarles que volvamos al papel. Es que en el celular, aunque los tecnológicos pueden decir rayo, resalto, a mí me parece que tiene un proceso muy pedagógico cuando tú puedes hacer notas en tu Biblia. Yo tengo mi Biblia en casa y en esa Biblia hay fechas, porque son momentos donde Dios habló a mi corazón, porque dicen cosas especiales de mi intimidad con el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Si ya encontraste, colócate sobre tus pies, amada iglesia. Y el Señor dice así. Denme 2 segundos que se me quedaron mis otros ojos allá. Muy bien, ahora sí. Dice el Señor así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Siéntate, por favor, amado. Qué bueno de vuestras almas, sí. Dile al Señor, háblame esta mañana. Gracias, mi Elías. Señor, háblame. El sermón me predicó a mí esta semana y esta mañana. Ahora debe predicarte a ti. Y casi diría yo que lo más importante del sermón es lo que tú haces cuando termina el sermón. Y es responder en oración a lo que Dios te ha hablado a través de la Escritura. Y luego cuando sales de aquí, empezar a vivir eso que Dios te habló. ¿Sabes? Conozco a alguien que me llama de cuando en vez y me dice: mira esta tremenda enseñanza que el Señor me dio, mira lo pertinente a mi situación en este momento. Y yo digo, ok, qué bueno. Y lo que yo espero es que a partir de eso esta persona empiece a cambiar, pero sigue igual. Y a los meses vuelve y me aparece con la misma historia. Dios me habló, mira qué tremendo, me dio esta palabra. Y yo digo, wow, ahora sí.
Tal vez 2 días, 3 días le dura el entusiasmo, pero vuelve a lo mismo. Cuando la palabra es rema, cuando la palabra es viva para mí, cuando la palabra es una revelación personal de Dios para mi vida cambia. Necesariamente mi vida cambia. Por eso es que la gente acepta a Jesús. Porque el mensaje de la palabra caló en su corazón y entendió que Jesús era su alternativa de vida. Hoy queremos hablar de la cruz. Y para nosotros la cruz tiene un solo significado. Lo asociamos con Cristo. Cuando nos hablan de la cruz, inmediatamente ¿en quién piensas? En Jesús, en el que murió en la cruz. Pero inicialmente el término era estauros, del griego. Y lo que quería decir era una estaca, estacada, empalizada, palo vertical o simplemente un madero. Esa palabra derivó luego en crucificare, que era atado o fijo a una cruz. En el tiempo antiguo, queridos, la cruz no solo tenía significado como el que nosotros vemos hoy. Desde los caldeos y los egipcios ya había cruz. No como un método de tortura, sino tal vez como adoración a algún dios pagano. Taurus era un dios caldeo. Y la representación era casi que una cruz. La T de su nombre. Y si ustedes piensan en los egipcios, tal vez alguno de ustedes ha visto ese símbolo que es como una cruz con un arito en la parte superior. Todos elementos de adoración pagana. Pero luego con los romanos, la cruz se convirtió en un elemento de tortura y de vergüenza. La muerte más cruel, o una de las muertes más crueles que tenía el Imperio Romano, era morir crucificado. Normalmente el que moría crucificado, además de eso, moría desnudo. Vergonzoso, ¿verdad? Pero el Señor reescribe la cruz. Y a estas alturas, siglo XXI, la cruz tiene un solo significado para todos nosotros. Para los cristianos y los no cristianos. ¿Saben que a mí me parece curioso? ¿Ustedes han visto el símbolo de la Cruz Roja en el Medio Oriente? ¿Qué es? ¿Qué es? Una media luna roja. Porque ellos no aceptan la cruz. La cruz tiene un solo significado para todo el mundo. Y lo asocian con el que murió en la cruz del Calvario. La cruz es un instrumento, queridos, que nos recuerda del amor de Dios. La cruz nos hace pensar en el sacrificio. Pero como siempre nosotros los seres humanos somos muy particulares y olvidamos, queridos, lo que Dios hace y por qué lo hace. Más o menos en el primer siglo, la cruz no era cargada ni tatuada, ni adorada, ni venerada. Solo con Constantino, cuando él trató de unificar el imperio, entonces empezaron a adorar la cruz de Jesús. Después de unas cruzadas tratando de encontrar objetos sagrados por parte de la mamá de Constantino. Y la cruz empezó a cobrar sentido. El Señor hizo muchas cosas en la vida evitando que nosotros adoráramos lo que no debemos adorar. Por eso se llevó el cadáver de Moisés. Para que a nadie se le ocurriera empezar a hacer peregrinaciones, ir. ¿No han visto ustedes en los cementerios allá? Golpeándoles, digo yo, hey, a ver, nada más ilógico que eso. Pero la gente lo hace. O van a la tumba y si la persona no te pudo ayudar en vida, difícilmente lo va a poder hacer muerto o muerta. La palabra del Señor nos recuerda de la cruz como un instrumento. Y muchos se mandan tatuar
una cruz. Y entonces soy súper cristiano. Pero la cruz tiene profundas implicaciones. Y la primera de ellas es que nos lleva a dejar la vida antigua. La cruz nos invita a dejar nuestra vieja manera de vivir. Y el Señor dice a través del apóstol San Pedro, pues qué chiste hay si eres abofeteado y castigado por tus pecados. Más gracia hay si sufres porque eres bueno, porque lo haces bien. En el tiempo antiguo, antes de la cruz de Cristo, la ley era la ley deuterocanónica. Y entonces, ojo por ojo y diente por diente. Si matas un becerro, devuelves un becerro. Si sacas un ojo, devuelves un ojo. Si matas con intención, eres exiliado. Si matas por accidente, todo aquello está en el libro de Levítico, de Éxodo. Y el mundo se vivía en función de la venganza y del justo pago a la ofensa. La cruz de Cristo llevó al justo por los injustos. La cruz de Cristo puso a Jesús ahí cuando el que debías estar eras tú y era yo. Nosotros debíamos pagar por nuestras faltas. Nada más injusto que cuando nos castigaron por algo que no habíamos hecho. Es la sensación más fea, ¿verdad? La injusticia es una sensación horrenda. Cuando en la película vence el malo, cuando estamos viendo la novela y la mala, el antagonista, pareciera que logró todos sus objetivos. Uno quisiera poder meterse allá y decirle al bueno, mire que lo están engañando. Mire que sí se puede casar con Celeste. Pero al final, en el ideal del final rosa, el bueno entiende y el malo es castigado. Pero eso ha cambiado. ¿O no has visto películas donde tú te asocias con el antagonista y terminas defendiéndolo? Si uno termina diciendo, wow, es que pobrecito, era justo que matara a todos esos. ¿No? Claro que sí. La cruz hace un pare en medio de todo aquello. Y al morir en la cruz el justo por los injustos, puso fin a la ley del talión, a la ley de la venganza, y empezó a sembrar una vida nueva. Nuevos criterios, nuevos principios, nuevos valores, nuevas relaciones entre los seres humanos. La cruz del Señor marca una relación con Dios y una relación con mis hermanos. La cruz del Señor marca la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana de Cristo. Pero el Señor fue la víctima injusta de todos nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Y todavía nos damos el lujo de crucificar cada domingo al Señor pidiendo perdón por los mismos pecados. Pastora, yo venía para que el Señor me quitara la carga. Hermano, deje de mirarse el ombligo por un segundo y levante sus ojos para ver la gloria de Cristo. Entendamos que este año levantaremos nuestra vista para ver al crucificado. Entendamos que este año no vas a estar lamiéndote tus heridas y buscando sermones motivacionales, porque muchos púlpitos se han vuelto eso. Sermones motivacionales, donde te dicen tú puedes, tú debes, tú mereces.
Y se nos olvida la razón genuina del cristianismo, que no es otra que encontrarme con la cruz de Cristo. Que ser cristiano o cristiana es hombre o mujer de Cristo. Y que nadie va al Señor si no entra por la puerta angosta. No hacemos apología del sufrimiento como el camino de la salvación y la santidad. Claro que no. Tú puedes y debes luchar para no sufrir. Tú puedes y debes trabajar denodadamente para crecer en tu condición económica. Y Dios bendecirá la obra de tus manos. Tú puedes y debes hacer una buena elección de pareja y familia para poder tener estabilidad emocional. Pero es una tarea que haces de la mano del Señor. Dios nos dio una vida normal para ser vivida desde la cristiandad. Pero es necesario que los hombres y mujeres de Dios volvamos a la cruz. Volvamos al principio de la palabra. Dios no es un mercado persa, ni el Señor está para ofertas y rebajas de mercado barato. Es tiempo, iglesia, que empecemos a tomarnos el evangelio muy en serio. Es tiempo que la cruz marque un pasado y un presente en él. Ya no deseo vengarme. Ya no paso factura por lo que me hacen, porque alguien me dio ejemplo de vida y vida abundante. Porque alguien, dejen que los niños entren, queridos. No necesitan que tú los entres con el ojo. Ellos entran con los pies, tranquilos. Es necesario que entendamos que Dios transformó nuestro ayer y nos da vida nueva. Qué chévere que es estrenar. A mí me encanta. Me encanta. Y estrenar a veces necesita ajustes, ¿o no? Si tú te compras un jean, ay, la bota está larga. Ay, me quedó grande de cintura. Ay, y entonces hay que mandar coser. Pero es nuevo. Y cuando te lo pones dices, me quedó perfecto. Cuando quiero vivir la buena vida en Dios, esa vida nueva, yo debo ir a la cruz y empezar a hacer cambios y ajustes. La cruz implica dejar mi vieja manera de vivir. Hermano, deje las groserías. Deje las vulgaridades. Deje las palabras fuertes. Cuando quiera ser grosero, hermano, acuérdese de la cruz de Cristo. ¿Ustedes no han visto cómo la gente se persigna? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo cuando hacen eso? Ustedes saben, ¿aquí alguno fue católico alguna vez? ¿Para qué uno se persignaba? Ni idea. Ni idea. Oigan, los católicos practicantes, ¿para qué se persignaban? Mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos. Ay, perdón. Es con la derecha. Pero ¿qué es lo que yo llevo sobre ellos? La cruz de Cristo. En la iglesia tradicional hay unas simbologías muy interesantes. Muy. Claro que no. Yo tenía un muy buen catequista jesuita y como yo era la evangélica que todo le cuestionaba, le tocaba explicarme. Como el purgatorio. Yo le dije, ven, José Luis, ¿dónde dice en la Biblia del purgatorio? Claro, yo tenía 17. Y él me dijo, pues ahí está, en la doctrina. Le dije, muéstrame el versículo bíblico. Y tuvo que confesar y decirme, mira, Susana, hay gente que sabe que su familia no es buena, que su pariente no está en el cielo y debemos darle un consuelo emocional. Yo decía, pues eso lleva a que todos repitan el modelo y se sigan consolando unos a otros de generación en generación. Ahora, si tú sabes y piensas,
pues hay todo un trasfondo económico cuando estaban construyendo la Basílica de San Pedro. Ahí se generaron las indulgencias. Y ahí fue donde la gente dijo, yo puedo pagar y comprar, no solo por mi alma, sino por la del alma que se fue. Porque cuando la moneda toca el fondo del ofrendero, ahí el alma sale. ¡Wow! ¡Qué Dios tan barato! ¡Qué Dios tan barato! Y los evangélicos, entonces, hermano, pacte. Ponga 100,000 en el fondo del ofrendero y el Señor le devuelve 200,000. Le devuelve 1,000,000. Qué fe tan barata y qué irrespeto con Dios. Nos ofendimos esta semana con los comentarios teológicos de nuestro presidente. Pero no nos ofendemos con el manoseo que nosotros tenemos de Dios muchas veces. Ahí sí no nos ofendemos. Ahí sí no nos ponemos dignos. La cruz nos recuerda que debemos dejar nuestra vida pasada. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La cruz nos habla de seguir el ejemplo de Jesús. Qué tremendo. Cuando yo pienso en la crucifixión y mientras preparaba el sermón, yo pensaba y decía, este sermón sería perfecto para Semana Santa. Porque solo en Semana Santa pensamos en la cruz, ¿o no? Solo en Semana Santa pensamos, pobrecito Jesús, no le peguen tan duro. Había un fin y un propósito. Jesús no lo hizo por masoquismo. Fue a la cruz por amor. Y el texto nos habla, queridos, y dice, pues para esto fuisteis llamados, para vivir como Jesús vivió. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos matemáticas? Entonces el profesor decía, la resolución de las ecuaciones cuadráticas no sé qué. Y entonces es A más o menos B por raíz de yo no sé qué sobre B al cuadrado. ¿Sí era así? Algo así. Ya no me acuerdo mucho, es que yo salí ayer del colegio. Pero aseguro que tengo más idea que muchos de los que están por ahí, que no hace mucho salieron. Pero cuando uno le enseñaban el concepto, lo que uno le decía al maestro es, denos un ejemplo. Y el ejemplo explicaba. Y el maestro le dejaba a uno muchos ejercicios porque eran el ejemplo, eran el modelo, la manera en la que uno aplicaba lo que aprendía. El Señor Jesús nos dio ejemplo. La santidad sin la cual nadie verá al Señor, queridos, es el concepto. Pero el ejemplo es Jesucristo. Y eso es teología profunda. ¿No te parece? Yo vivo muy contenta con mi iglesia. Bueno, con la iglesia que sirvo, porque la iglesia es del Señor. Pero yo sé que muchos de ustedes saben mucho más cosas que muchas otras personas de otros lugares. Yo digo, qué bueno, Señor. Jesús es el ejemplo del concepto de santidad, porque Él es santo, 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 dice la palabra del Señor. Tú aterrizas, querido, en el ejemplo del Señor. Y entonces Pedro lo describe y dice, porque Él nos dio ejemplo, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Caminar como Jesús caminó. ¡Wow! ¡Qué gran desafío! Yo no veo a Jesús diciendo, y es que no tengo sino esta túnica. Y es que no tengo una casita.
y no tengo un burrito, y no tengo un caballito, y no tengo ovejas, y no tengo comida, y no tengo. ¡Ay, pobre de mí! Él dice, la voluntad de mi Padre me es necesario hacer. Ejemplo nos dio. Seguir sus pisadas es caminar como Jesús caminó. Y no como nos dijeron esta semana de manera grosera, rodeado de mujeres, queriendo pintarlo como un hombre promiscuo, como un hombre inmoral. Pobre hombre que habla tan livianamente del Señor de señores y del Rey de reyes. Yo sí tengo ofensa en mi corazón y estoy ofendida y bien molesta, porque no hay derecho. No hay derecho. Y como cristiano tú deberías estar ofendido, porque están hablando de tu Señor. Pero Jesús no era un promiscuo, ni era un hombre malintencionado. Era un hombre que miraba a la gente y dice, y tenía compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Cuando tú miras al mundo, ¿qué encuentras, querido? Gente que anda como ovejas sin pastor, dolidos, enfermos, tristes, maltratados, deprimidos, ansiosos, decepcionados, desesperados. ¿Y tú qué haces? Como Jesús, les miras con compasión y les alcanzas. El Señor nos dio ejemplo del buen hacer. Hay que seguir sus pisadas. Pero dice que Él no hizo pecado. Y pecado no es solo hacer lo malo, es dejar de hacer lo bueno. Todo el tiempo estoy recalcándote en eso. No es solo, no, yo ya no miento, ya no fumo, ya no robo, ya no digo groserías. Yo ya limpié mi mente de imágenes y de cosas que no corresponden y que no deben estar ahí. Yo ya no soy repostero, yo ya no me robo el tiempo en mi trabajo, yo soy juicioso, yo ya no me saco los lápices de la empresa. Algunos se ríen como, ay, tengo que volver el lápiz, pastor, es que ya me lo gasté. Es que el espero ya se me acabó. Era dotación para la casa. Queridos, Dios no hizo pecado. Jesús no hizo pecado. Yo debo caminar por donde Jesús caminó. Muchachos, si ustedes no tienen sexo, no se van a morir. ¿Sí sabían eso? A los hombres les enseñaron que si no tienen sexo se van a morir. Y yo tenía esa discusión con un pastor. Y él me decía, es que es muy complicado, tú no entiendes porque tú no eres hombre. Ok, yo no soy hombre, pero miro a Jesús que sí lo fue. Yo miro a Jesús y Jesús sí fue hombre. Entonces dime por qué él sí pudo. Una cabeza controlada. Y el cuerpo hace lo que la cabeza le dice, queridos. Ay, las hermanas están felices. Están dichosas. Pastora, les dio la respuesta. Ok. Jesús no hizo pecado. Jesús no mintió. Ay, sí, las hermanas no se ríen, ¿verdad? No mintió. Que la señora salió con el vecino y salió de la mano. Ay, la mano fue mi cosecha, pero bueno, ya lo dijimos. Dios no mintió. Y la cruz me recuerda de Jesús, de seguir el ejemplo de aquel que pagó el precio por mí, de aquel que me amó como nadie me ha amado. Pero tenía toda la autoridad. Yo siempre digo que para intervenir en la vida de otro, yo tengo que ganarme el derecho. Yo no puedo opinar de la vida de nadie si no he caminado con ese alguien. Yo no puedo estar ahí para entender al otro si no quiero realmente ser empático. Jesús fue absolutamente empático. Siendo el Rey de Gloria,
No podía entender a los seres humanos. ¿Y qué hizo? Se hizo como uno de nosotros. Por eso, hermanos, les digo que sí se puede. Por eso le digo, hermanas, que sí se puede. Jesús modeló. Jesús no se vengó. Así es de que déjala que siga, yo la agarro bajando. No pega para los cristianos. No la agarras bajando. No lo agarras bajando, no dices tranquilo, como el defensa del fútbol, ¿verdad? Por aquí vuelve a pasar. ¿Ven? Jesús nos dio ejemplo y la cruz nos recuerda. La cruz es la obra cumbre de Jesucristo. Es el sello dorado de 33 años de vida sobre la tierra, dedicado a vivir para que nosotros tuviéramos vida. La cruz no solo habla de la muerte, la cruz habla de la vida. La cruz habla de la reconciliación. La cruz habla del punto donde nosotros miramos para decir cuánta cosa hay detrás de ese sacrificio de la cruz del Señor. Él remitió sus causas al Padre. Hermanos, si a usted alguien le fastidia mucho, póngalo en las manos del Señor. Dígale, Señor, te lo entrego, te la entrego. Ya no quiero pelear más con eso. Sí, pero solo dile que se la entregas. No le digas qué debe hacer con el aquel o aquella que le entregas. No termines como David. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo el poder del Señor cayeron. No se van a levantar más. Solo dile al Señor, Señor, yo te lo entrego. Porque no quiero amargarme más. Porque no quiero sufrir más a esta persona. Señor, ahí te queda. Y ya. El Señor remitía su causa al Padre, quien juzga justamente. La cruz, queridos, nos habla de recibir lo que Él nos da por gracia. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuánto duele un pecado? ¿Cuánto duele un pecado? ¿Has pensado eso? Una desobediencia, ¿cuánto nos ha marcado la vida y tal vez nos ha dejado huellas imborrables? ¿Cuánto has llorado al punto de que sientes que el pecho se te revienta por un pecado que has cometido? Por un error y una equivocación. Ahora imagínate todo el pecado y todo el dolor de la humanidad desde el año 0 hasta la venida de Cristo puesto sobre el cuerpo de Jesús. ¿Ustedes sabían que sí, evidentemente una pena puede hacer que el corazón se reviente y uno se muera por un dolor? Que alguien se muera de pena moral porque el dolor fue tan grande que no pudo seguir viviendo por esa circunstancia. Todas esas cosas sobre el cuerpo de Jesús. Para que tengamos la dimensión de lo que la cruz implicó. Él llevó en su cuerpo, dice Pedro, sobre el madero. Sobre el madero. Allí crucificado. Para que nosotros recibiéramos de gracia. Dice, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida, fuisteis sanados. ¿No te parece que cuando uno recuerda todos estos conceptos quiere como arrepentirse y convertirse de nuevo? Porque uno siente que realmente hemos errado al blanco. Nos hemos equivocado mucho y hemos pensado, insisto, en el evangelio de las ofertas y no en el evangelio de la demanda de una vida santa para Dios. Ocúpate del Señor, querido, que Él se va a ocupar de lo tuyo. Ocúpate del Señor, ámalo, hónralo. Esto que has recibido de gracia, porque la cruz nos habla del favor inmerecido de Jesús para cada uno de nosotros. Él nos dio nueva vida.
para que vivamos a la justicia. A la justicia. Por cuyas heridas fuisteis sanados. Tus abusos, tus malas relaciones, tus huellas de paternidades y maternidades malsanas, relaciones del pasado, Dios las sana. La cruz te lo recuerda. La cruz te recuerda que debes sanar porque Él pagó el precio. No hay lugar a la angustia y al dolor si vivimos bajo la gracia de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y finalmente, la cruz nos volvió a casa. Habíamos perdido el camino. Y me gusta mucho una imagen, no sé si tú la has visto. Hay una separación entre Dios y el hombre. Se generó un abismo por el pecado. Pero la cruz hizo el puente para volver a casa. Tú no eres ciudadano de este mundo, querido. Tú eres ciudadano celestial. Vuelve a casa. Regresa a casa. No vivas más separado del Señor. Cruza el puente. Cruza el puente. Y al cruzar el puente vas a encontrar los brazos de amor que se abrieron en aquella cruz del Calvario. El Señor a través de la cruz nos vuelve, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. ¿Qué es lo que hace el pastor? Cuida, alimenta, consiente, nutre, lleva buenos pastos. Pero el obispo de tu alma, ¿sabes lo que es obispo en el término gramatical? Supervisor. Eso es un obispo. Nosotros lo asociamos con un rango en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, pero no son más que supervisores de almas. Eso somos. Y el Señor Jesús dice que Él es nuestro pastor y nuestro obispo, nuestro supervisor. ¿Sabes por qué a veces Dios tiene que disciplinarnos? Porque nos ama, porque nos supervisa, porque nos está mirando. Este se me está desviando del camino y nos hace, hey, vuelve al camino, y tú no. Y él vuelve al camino, no, no, y te regresa al camino. El Señor mismo dice en su palabra: es preferible que entres sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo al reino de los cielos y no que te vayas completo al infierno. ¿Ven por qué es importante tener la palabra en nuestra mente? Porque cuando entendemos la Biblia y la palabra, ella nos da la razón y el sentido de la vida cristiana. Quiero terminar esta mañana en 32 segundos que me quedan. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El propósito de amor de Dios en tu vida. Ve a la cruz en esta mañana. Cierra tus ojitos. Y si no te has aprendido Gálatas 2:20, yo te invito a que lo transcribas y lo pongas en la cabecera de tu cama, en la nevera, en el espejo del baño. Y todos los días de esta semana recuerdes que con Cristo estás juntamente crucificado. Que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y lo que vives en la fe del Hijo de Dios, lo vives porque Él te amó y se entregó a sí mismo por ti. Padre, ¿qué decir ante tanto amor? Tu amor nos abruma. Tu amor nos abruma.
Vivimos la vida buscando gente que nos ame, Señor. Y peleamos por la manera en que nuestros padres nos amaron. Y peleamos por la manera en que las personas que hicimos pareja en nuestra vida nos amaron. Y peleamos por la manera en que nuestros hermanos o amigos nos amaron o nos aman, Señor. Y no nos hemos dado cuenta del amor más maravilloso y gratuito que es tu amor. Hoy como iglesia tenemos que pedir que nos perdones. Porque hemos olvidado visitar tu cruz. Porque nos hemos olvidado de postrarnos a tus pies. Y reconocer, Señor, cuánto nos amas. Y ese amor profundo y ese amor incondicional se refleja en la cruz. Dos maderos cruzados que nos recuerdan que tu cuerpo posó allí llevando mis dolores, mis penas, mis heridas, mi sufrimiento. Y me hizo ir al reino de los cielos. Me volvió a casa de donde nunca debí salir. Tú eres nuestra respuesta y nuestro refugio, Señor. Tú nos invitas a seguir tu ejemplo, a recibir de gracia y a dar de gracia. Pero sobre todas las cosas, la cruz nos invita a volver a casa. La cruz que era monumento al dolor y a la muerte, tú, mi Jesús, la volviste, Señor, monumento de amor, de gracia, de vida, de oportunidades, de vida abundante, Padre. Iglesia, tómate un momento para responderle al Señor. Tómate un momento para lo que tu corazón quiere decirle al Señor. Díselo, respóndele a la palabra que Él te da hoy.